Estamos hablando de la renuncia del Papa Benedicto XVI y la sucesión en el Vaticano. Padre Mario Ángel, ¿cuál es el legado que deja Benedicto XVI? ¿Cuál es el balance, digamos, de su pontificado? Mira, todos sabemos que él es ante todo un teólogo. Él viene de la teología, todo su recorrido ha sido la universidad, después llega al episcopado, y una parte muy importante de su desempeño fue como encargado de la doctrina de toda la Iglesia. Fueron 25, 26 años. Mucho más teórico, digamos. Exacto, con el Papa Juan Pablo II estuvo como responsable de que en la Iglesia, en el mundo, pues se llevara una doctrina correcta, ¿verdad? Los teólogos, encargado de la doctrina. Cuando él llega a ser elegido ya como Benedicto XVI, él ha seguido en primer lugar como un teólogo que enseña y nos ha enseñado muchas cosas. Su primera enseñanza y un tema importantísimo para nuestro tiempo es recordar que Dios es un misterio de amor, porque hoy se tienen tantos conceptos de Dios y tantas formas de equivocar la manera de entenderlo. Dios es amor. Y de ahí inicia él un gran legado que yo considero muy valioso. Fue el diálogo con la ciencia, con la cultura, ¿verdad? El diálogo entre la fe y la razón, decimos. Entonces, la labor del teólogo. Un teólogo que tiene una profunda fe en Dios, pero que sabe que esa experiencia y esa convicción sobre Dios tiene que ver con todo lo que es el hombre. Claro. No es solo un sentimiento. Tiene que ver con su razón, tiene que ver con la ciencia. Entonces, la ciencia del hombre que va descubriendo, desarrollándose, las tecnologías, no son ajenas a la fe y a la experiencia de Dios. Y él ha sabido unir esas dos. ¿Cuáles serían, digamos, las principales reformas emprendidas por Benedicto? Bueno, no hablaría yo de reformas, sino de estilos. De estilos. Uno de sus grandes estilos, mira, cuando recordamos, y cómo no recordarlo a pesar de los casi 8 años, ¿verdad? Juan Pablo II, ahí lo recordamos recorriendo las calles, ¿verdad? Las plazas, mucho más pastoral. Las plazas, los estadios, ¿verdad? Rodeado de gente, masivos. Rodeado de gente y dando mensajes muy importantes, ¿no? Pero para la gente era más el entusiasmo del encuentro con él. En cambio, a Benedicto lo encontramos más hablando a los parlamentos, en el parlamento inglés, hablando a los políticos alemanes, hablando a los intelectuales en Francia, hablándole al Islam, hablando en los centros de pensamiento, tal vez menos en ese estilo de entusiasmo multitudinario, aunque lo ha tenido. Recordemos que estuvo aquí mismo en México, claro. ¿verdad? Pero ha sido más su enseñanza y sobre todo en esa línea, es decir, el mundo de hoy necesita revisar sus caminos, sus criterios y dar argumentos. Los argumentos para saber revisar nuestros modos actuales de vivir que nos están llevando hacia una deshumanización. Ha sido su constante mensaje, y desde el punto de vista de la ciencia, de la política, de la cultura, un hombre de pensamiento ante todo. ¿Y cuáles son los retos que dejan? Vale. Pues hay muchos. Yo creo que el reto de revisar también al interior de la Iglesia nuestras estructuras, revisar nuestras formas de responder a los problemas actuales, ¿no? Digo, él ha tenido una respuesta a todo eso, pero las respuestas todavía debemos seguirlas profundizando, y yo creo que ahí está un gran reto para la Iglesia del futuro, el que sepamos estar más a tiempo ante los problemas de hoy. Adelantarlo, en una época en que ya las comunicaciones, las redes sociales, todo ha ido cambiando, se ha ido modificando. Sí, la rapidez de la comunicación, pero también los nuevos desafíos de la ciencia. Yo hablaría aquí de la antropología que hoy tenemos que desarrollar. Antropología es una palabra muy extraña, ¿verdad? Pero quiere decir
nuestra manera de entendernos como personas, como humanos. Hoy, con tantas herramientas mecánicas, tecnológicas, comenzamos a perder de vista quiénes somos realmente como seres humanos. Y entonces como que empezamos a ser parte de esas herramientas, de esa tecnología. Y debemos volver a la centralidad de la persona, ¿no? La centralidad, quién es el hombre, la mujer, y cómo debemos propiciar su desarrollo, su felicidad. Pues es precisamente la tarea de la Iglesia, ¿no? La Iglesia está para buscar el verdadero desarrollo del hombre y con una mirada de trascendencia, ¿no? Sin duda un debate que sigue estando pendiente dentro de la Iglesia es el tema del celibato. Sí, vamos, yo creo que es importante, no es lo más importante, pero puede plantearse nuevamente el sacerdocio y el matrimonio, ¿verdad? Que son compatibles, por supuesto. La Iglesia ha tomado una línea, una disciplina, pero el sacerdocio y el matrimonio no son necesariamente incompatibles. La Iglesia antigua hasta el siglo IV, ¿verdad?, llevaba esa práctica, de tal manera que el celibato sea más una decisión personal, mientras que el matrimonio pues también sea una decisión personal, ¿verdad? No se puede obligar ni a una ni a otra cosa, y se puede hacer. Son temas, por ejemplo, en esta línea. En la misma moral sexual hay temas a revisar, pero sobre todo para clarificar, ¿no? Porque muchas veces no se conoce ya la doctrina de la Iglesia, se conocen las polémicas alrededor, pero no la claridad con que debemos entender las posturas de la Iglesia, ¿no? ¿En qué se diferenciaría Benedicto XVI con otros papas del siglo XX, digamos, aunque no lleguemos a todos, pero con algunos? Bueno, yo creo que cada uno ha estado en su época, cada uno ha estado en su momento. Yo pondría una diferencia muy grande entre Juan XXIII, ¿verdad?, un hombre que llegó anciano al pontificado, tenía casi la edad del Papa Benedicto cuando fue elegido, y fue el Papa bueno, el Papa con mucho carisma, y el Papa que sorprendió por una decisión: vamos a hacer un concilio, y vamos a renovar a la Iglesia, vamos a abrir puertas. En cambio, el Papa Benedicto dice: en este momento no es necesario abrir puertas. Mejor vamos a entender qué ha significado todo este concilio. Vamos a vivirlo. Hay muchos que quieren otro concilio. Él nos dice: miren, lo que necesitamos es entender el concilio que ya tenemos. Que ya se hizo. Y además estamos con otro problema. No es solo abrirnos al mundo, sino es la Iglesia que se abre al mundo, el concilio y Juan XXIII, sino es tratar de ser otra vez significativos para el mundo. Claro. La Iglesia se abrió al mundo, pero ahora el mundo se cerró a la Iglesia. Estar en el mundo. Entonces ahora hay que estar en el mundo y siendo significativos para el mundo con el Evangelio y con Cristo. Sí, independientemente de que en el último bloque hablemos sobre qué sigue, me gustaría saber si... Bueno, nos vamos al corte y seguimos hablando de esto.